Muchos saludos, le habla el doctor Janio Sklaruk de Houston, Texas, de MD Anderson Cancer Center. Y esta charla que le proveo hoy es una charla sobre la imagen de difusión en oncología abdominal. En esta charla mi idea es presentar la parte física de los principios de difusión. Después aplicaré esto al hígado. Y en el tema del hígado mostraré cómo se usa para detectar lesiones, para caracterizar lesiones y para ver cómo la lesión en el hígado responde al tratamiento. Además, estaré mayoría del tiempo en el hígado, pero mostraré también ejemplos de difusión en otros órganos como la próstata y el páncreas. Así que vamos a ver los principios de la física de difusión. Pues lo que tenemos nosotros es, la difusión es el movimiento browniano, movimiento al azar de moléculas de agua. Y nosotros en resonancia lo que estamos midiendo son las moléculas de agua. Estas moléculas de agua van a interaccionar con membranas y con macromoléculas y van a haber un movimiento. O sea que la imagen de difusión usa este movimiento de las moléculas de agua para tener una imagen con contraste entre moléculas de agua que se mueven restringidamente o no restringidamente. Y proporciona una imagen no solo cualitativa de ver el contraste, sino cuantitativa, un valor que nos puede ayudar a caracterizar y evaluar la imagen que estamos interpretando. Pero la difusión restringida es cuando un tejido con alta celularidad, por ejemplo en tumores, o abscesos, fibrosis o edema citotóxico. En estos tipos de tejidos vamos a ver que la difusión va a ser restringida comparado con tejidos o lugares donde hay mucho movimiento libre de agua, como en quistes, vasos sanguíneos o tejidos necróticos. También es importante tener en cuenta que la vascularización de los tejidos puede también darle señales de difusión superior, como veremos más adelante. Estas imágenes están basadas en imágenes de T2 y el principio es bastante sencillo si uno piensa en términos de cómo se obtiene la imagen. Pues uno crea un gradiente simétrico que está opuesto por 180 grados. Al reenfocarse estos gradientes se puede observar el movimiento de moléculas de agua. Si cuando si hay un movimiento de moléculas de agua entre un gradiente y el que se reenfoca, pues la señal no se va a poder eliminar. Vemos esto un poco adelante, así que lo que estamos viendo nosotros es un tejido estático, un tejido donde se mueven mucho las moléculas de agua, y lo que veremos es la pérdida de señal cuando estos gradientes no concordan en el cambio del tiempo. Es un poquito confuso esto en términos de explicarlo verbalmente, así que vamos a verlo en términos de un diagrama. Aquí en el lado superior vemos una difusión restringida. Estas moléculas en amarillo se están moviendo lentamente comparado con las moléculas en verde que se mueven muy rápido, difusión no restringida. Si ponemos un gradiente de aquí de derecha a izquierda en azul y después reenfocamos el gradiente con uno en dirección opuesta a 180 grados, vemos que la señal de estas moléculas amarillas no va a cambiar mucho porque estos gradientes pueden sentir, estas moléculas de agua amarilla pueden sentir un gradiente de derecha a izquierda que se reenfoca de vuelta. Pero las moléculas verdes no tienen esa misma manera de responder, porque cuando se otorga un gradiente azul, gradiente rojo se otorga para cancelar la imagen. Estas moléculas de verde no pueden cancelar porque se mueven fuera de los gradientes. Y según uno mantenga este valor, puede detectar movimientos más lentos o movimientos más rápidos. Eso se llama valor de B, letra B. Aquí vemos cómo cambia la señal con el valor de B aumenta. Si es una molécula sólida, un tumor sólido, pues el cambio es mucho más ligero de la señal contra el valor de B. Mientras una molécula como quística, el valor es mucho más rápido en la caída de la señal. Esto se llama una molécula no restringida y una molécula
restringida, la molécula no restringida en verde. Tenemos que tener en cuenta que este cambio de señal compone dos cosas, compone la perfusión del tejido y la difusión del tejido. En nuestra institución nosotros empezamos a ver la difusión con un valor de B de 50 en adelante, como veremos en esta gráfica adelante. Veremos que si usamos unos B de 50 o menor, estamos viendo más la perfusión del tejido comparado con un B de 50 en adelante, donde veremos es la difusión del tejido. Y se han hecho unos cuantos estudios, estos recientemente en el 2011, donde se compara el valor de B de 0, 50, 100, el valor de B menor, el valor de B mayor, 200, 400, 600, 800. Y vemos que cuando el valor de B es 50, el cálculo del ADC, que veremos más adelante cómo se calcula, no varía mucho. Cuando el valor de 0 se introduce como el valor mínimo, hay un cambio bastante grande entre el ADC calculado dependiendo del valor de B alto. Aquí vemos un ejemplo de imagen de difusión. Esto es a B50 y esto es un B700, mucho más elevado. Vemos fácilmente que la señal de la vesícula se disminuye casi a cero, la señal del estómago se mueve casi cero, la señal de los vasos ya es cero, porque ya estamos pasado del nivel de perfusión. Y aquí vemos la señal de las lesiones en el hígado que se mantienen hiperintensas a B50, hiperintensa a B700. Así que nuestra técnica está resumida en esta diapositiva. Hacemos estudios de ecoperineal imaging. Ahora usamos antes respiratory triggering, ahora estamos moviéndonos hacia free breathing o respiración libre. El TE es de 50 a 60. Aquí tenemos el field of view, el tamaño del corte, la matriz. Es importante que sea menor en la fase comparado con la frecuencia. Y el número de adquisiciones, como tenemos tres valores de B, de 50, 400, 800, mientras el valor de B aumenta, la señal va a disminuir. Así que lo que tenemos para compensar por eso, usamos un next, número de adquisiciones de 1, 4 y 6 respectivamente para 50, 400 y 800. Como verán, las caídas de la señal parece como un logaritmo, no parece una caída lineal. Y si podemos hacer el logaritmo de ese valor, tendremos un cambio de señal lineal. Y esa pendiente será lo que se considera el ADC. El ADC es una medida cuantitativa de la difusión del tejido. Se expresa por 10 al menos 3 milímetros square por segundo. Vemos en esta imagen las dos moléculas que yo dije anteriormente, la amarilla y la verde. Pues vemos que el logaritmo de la amarilla es lineal y de la verde es lineal también, pero el cambio de la pendiente es distinto, así que el ADC del tejido verde o de las moléculas verdes es mucho más grande que el cambio de la pendiente de las moléculas amarillas, y así podemos evaluar si es restringido o no restringido el tejido. Aquí vemos, por ejemplo, una masa en el segmento 4 del hígado que es hiperintenso a alto valor de B. Yo pensaría que esta masa, es una masa no restringida, pero el ADC nos indica que esta masa es hiperintensa, casi tanto como el estómago, como el fluido del CSF. Esto nos da a indicar que esta masa no es restringida. Esto se llama brillante en ADC y no restringida porque el ADC nos caracteriza la masa. En cambio, esta masa en el lado derecho, el lóbulo derecho del hígado, es un hepatoma que en el ADC va a ser hipointenso al hígado. Aquí vemos también cómo la difusión disminuye la señal del fluido líquido de la citis. Aquí vemos el fluido es hipointenso en el difusión, pero en el ADC va a ser hiperintenso. Y esta es la fórmula para calcular usando dos valores de B. Vamos a ver las imágenes del hígado, por ejemplo. En la imagen del hígado vamos a discutir la detección de la lesión, la caracterización de la lesión y la respuesta al tratamiento de las lesiones en el hígado.
Vamos a hacer unos ejemplos. Aquí vemos un ejemplo de una imagen de T2, una imagen de difusión alta. Vamos a comparar esas dos imágenes. Pues creo que es muy fácil de distinguir las lesiones hiperintensas del hígado comparado con el hígado que es hipointenso, y todo lo demás se ha ido a casi mínima señal en resonancia magnética. Esta lesión se puede ver en T2 y estas lesiones aquí son el mismo corte. Vemos que esta lesión se puede ver en T2 también, pero las otras lesiones más pequeñas uno quizás lo puede confundir con vaso sanguíneo, o esta lesión en el lado izquierdo también no se puede ver muy bien en T2. Yo les recomiendo que lo que hacemos es mirar las imágenes de difusión para detectar las lesiones en el hígado, y vamos a ver después que eso hay que evaluarla no solo basado en difusión, sino en T2, en T1 y por contraste, para tener una idea correcta de lo que estamos viendo en la imagen de resonancia magnética. Aquí vemos otra lesión en el hígado que es bastante sutil en T2, no es invisible. Y aquí, al eliminar todos los vasos, el estómago y toda la intensidad en el tejido del fondo, vemos que la lesión se ve muy bien y mucho contraste aquí en el segmento 4 del hígado. Vamos a ver cómo caracterizamos las lesiones hepáticas con difusión. Pues aquí vemos una lesión que se ve alta en B0, alta en T2, y creo que todos podríamos hacer con mucha confianza de que esto es una lesión quística. Vemos que la señal disminuye, pero no totalmente, de 0 a 500. Pero la ADC indica que es no restringida. Vemos que la ADC nos indica que esta señal es parecida a la del estómago, parecida a la del CSF, y es un quiste hepático. En cambio, tenemos aquí otra masa que es hiperintensa en T2, alta cuando el B es alto. Eliminamos muchas señales en el hígado, los vasos sanguíneos en el hígado. Y la DC es como intermedio, así que una señal intermedia que no es hipointensa pero no es tan hiperintensa es un hemangioma en el hígado. Así que vamos a ver, por ejemplo, aquí vemos metástasis en el hígado de cáncer pancreático, y vemos que la ADC de las lesiones son 0.3 comparado con el hígado midiendo 1.39. Aquí vemos varios hemangiomas, como le dije anteriormente. El hemangioma es entre el hígado, entre la lesión de un quiste en el hígado y una masa sólida en el hígado, cerca de 2. Estos 4 ejemplos, pues mire 1.7, 1.9 y 2.2, como le había indicado. También se usa el ADC para ver la respuesta al tratamiento. Aquí vemos una lesión pre-tratamiento que es sólida cuando se realza con gadelinio. Añadimos el gadelinio, vemos que no es realza, así que uno diría que esta lesión respondió al tratamiento. El ADC era negro o hipointenso al hígado en el pre-tratamiento y se vuelve hiperintenso al hígado en el post-tratamiento. Podemos medir la señal y probablemente sería cerca de 1 o menos de 1. Esto sería cerca de 3 o 2 a 3. Esta es otra masa que fue tratada con radio frequency ablation, y vemos que el precontraste es hiperintenso, el B500 es hiperintenso, pero el ADC indica que hay una necrosis, hay una intensidad muy alta del ADC comparada con la señal del hígado. En T2 es difícil de evaluar porque la necrosis es coagulativa y necrosis liquefactiva, liquefatic and coagulative necrosis. Este es otro ejemplo donde se hizo un tratamiento en el hígado, pero esta vez fue con itrio 90. Esto antes del tratamiento, después del tratamiento. Vemos que hay una señal hiperintensa dentro de la masa que se va y solo queda una señal en la periferia. Vemos que el ADC pretratamiento es hipointenso, post-tratamiento es hiperintenso. Eso demuestra que la masa ha mostrado aunque sea parcialmente, una respuesta al tratamiento. Vamos a ver la literatura comparado
el valor de difusión y ADC en imágenes de hígado. Pues este artículo se publicó recientemente en el pasado comparando el ADC de lesiones en el hígado sólidas y quísticas. Entre ellas veremos que el hepatoma, adenoma, cerca de 1, el quiste, como dije anteriormente, es cerca de 3, 2.7 en este caso, y el hemangioma es entre medio como 1.6. Y vemos otros ejemplos. Así que, y vemos aquí gráficamente esos valores. Lo que queremos tener en mente es que puede ser benigno y maligno y tener un ADC bajo. Ellos usaron muchos valores de ADC. Así que la idea es no solo basar la interpretación que el ADC es 1, o sea que es una metástasis, es un problema de tumor maligno. Puede ser benigno también. Que combinar ambos, imagen de difusión de ADC con el precontraste, postcontraste y T2 y T. Este otro estudio donde se compararon los hemangiomas con quiste. Vemos que el quiste en este caso era cerca de 3, hemangioma es menor, cerca de 2, cerca de 1 para el hepatoma, cerca de 1 para la metástasis. Aquí incluyen FNH, que es cerca de los hepatomas. En este estudio se compararon los ADC de los nódulos hepáticos, y esto era comparando los nódulos hepáticos de un hepatoma contra el nódulo hepático displástico o nódulo displástico de alto riesgo, de high grade dysplastic nodules o low grade dysplastic nodules. Y podemos ver que en realidad no hay muchos overlap entre los valores de los nódulos displásticos, entre 1.3, 1.4, 1.3, y vemos que la de standard deviation cubre estos valores. Entonces, en este estudio se hicieron 166 lesiones hepáticas, compararon imagen de difusión con imagen de contraste, porque en muchos pacientes no podemos administrar el contraste y ver cómo es que estas imágenes de difusión pueden ayudar. Así que para lesiones pequeñas, menos de 10 milímetros, pues la imagen de difusión no era tan sensitiva como la imagen de contraste. La combinación obviamente era bastante grande comparando los dos. Ahora, mientras la lesión sea más y más grande, la difusión va a detectar más y más número de lesiones hepáticas comparada con la de la lesión solo con el contraste de resonancia magnética. Aquí vemos otra vez comparando la sensitividad de lesiones, pero quiero usar esta diapositiva para mostrar algo interesante. Aquí habían dos personas que vieron las imágenes. Vemos que aquí que en esta persona 70% sensitividad y la otra persona tuvo 86%. Así que hay una dependiente del operador en la interpretación de estas imágenes de difusión. Mientras uno tenga más experiencia y vea más casos, como todo en radiología, uno puede tener más sensitividad y especificidad a detectar las lesiones, por ejemplo. En este caso eran 72 hepatomas y compararon la difusión con contraste de gadolinium extracelular, y era inferior, pero era bastante grande, la sensibilidad 66% y una alta especificidad 82%. Aquí el tamaño era de varios rangos, algunos menos de 1 centímetro, más de 1 a 2 centímetros o sobre 2 centímetros de tamaño. En este estudio que se hizo en el 2012 estaban comparando 99 hepatomas, y lo que nosotros hemos conocido es que cuando el hepatoma se vuelve más grande, pues más muestra las características que uno espera, que se realce en la fase arterial y el washout en la fase tardía, pero eso se ve más cuando la lesión es alta. En cambio, la hiperintensidad en la imagen de difusión se ve hiperintenso en todos los estudios, aunque sea una lesión pequeña, una lesión grande, casi todas, 90-100% muestran esa hiperintensidad en imagen de difusión. Voy a pasar ahora y voy a mostrarles dos ejemplos más de tratamiento de difusión. Vemos aquí cómo cambia la difusión cuando se hace una quimioembolización a un
una metástasis en el hígado. Nosotros ya conocemos que cuando uno tiene una masa en el hígado y evalúa la fase arterial, la fase venosa, post tratamiento, sabemos que hay una disminución en el realce. Aquí bajó de 51 a 16 y de 26 a 27, un cambio de 35 a 49%. Lo que quiero indicarle es cuando uno mide el ADC de la masa, y hay que tener en cuenta que el estudio se haga con un ADC donde el valor de B no incluya 0. Mientras sea 50 en adelante va a ser mucho más. Y mientras incluya valores, múltiples valores, también va a tener un valor mucho más justificado. Pues el ADC aumentó de 1.77 a 2.13. O sea, un cambio de 20% con un valor de P menos de 0.001. Así que en resumen vemos que hay un cambio en realce y hay un cambio también en ADC. Y con esto se puede justificar si hay una respuesta al tratamiento. En este otro estudio de tumores no endocrinos en el hígado, había 66 tumores tratados con inmovilización y se aumentó el ADC de 1.5 a 1.79 con un valor de P bien mínimo de 0.00001. Ahora, todos estamos bien, tenemos la decisión, pero hay muchas trampas, muchos artefactos hepáticos que tienen en mente cuando interpretemos este estudio. Aquí vemos una masa en el lado izquierdo, derecho del hígado, que es hiperintensa en B50 y sigue hiperintensa en B800. Nosotros ya hemos visto este concepto anteriormente. Uno dice, bueno, esta masa va a ser difusión restringida. Pero vemos aquí el post-contraste del T2 y aquí nadie va a tener duda en decir que este es un quiste en el hígado y por qué es tan hiperintenso a alta intensidad. Bueno, volvemos a este diagrama que les dije anteriormente. Aquí vemos un tejido sólido, un tejido quístico y vemos que el cambio en señal es mucho más rápido para el quístico que el sólido. Ahora vamos a imaginarnos que hay un tejido quístico, pero la intensidad empezó mucho más alta que la que estaba anteriormente. En este ejemplo vemos que la señal es hiperintensa, muy alta en un quiste, pero empezó muy alta comparada con la lesión sólida. Así que al aumentar el valor de B, ambos tienen la misma intensidad relativa y es lo que uno mira, pero el ADC, el cambio de señal logarítmica a través de la función del valor de B, es la misma para el azul que la naranja, aunque la intensidad sea parecida entre el azul y la gris. Así que se llama el T2 Shine Through, el T2 brillo a través. Y este es un efecto que puede dar lugar a una intensidad alta en señales de imagen de difusión con un valor de B alto, aunque sea una difusión no restringida. Esto se puede reducir utilizando un valor de B alto y un TE corto, y además de inspeccionar el mapa de ADC para poder interpretar esto correctamente. Así que en este caso el ADC nos indica que esta masa es hiperintensa y no restringida comparada con la intensidad del fluido sanguíneo del CSF. Aquí vemos otro quiste que es mucho más clásico, donde vemos que la señal AB800 se va totalmente a cero, ya no tenemos mucha duda. Y el ADC indica también que difusión no restringida. Ahora vemos aquí otro ejemplo de trampa y artefacto. Vemos dos masas en el hígado. Una es hiperintensa en el segmento 8 y otro es también hiperintensa en el segmento 8, mucho más grande obviamente. A valor de B alto, vemos que esta masa se va casi a cero y esta sigue hiperintensa. En T2 vemos que es distinta la intensidad de ambas estas masas y en difusión, en el mapa de ADC, vemos que esta es aparentemente no restringida y esta aparentemente restringida. Pregunta es que hay aquí, esto es un quiste y esto es una metástasis, un hemangioma que tenemos en este paciente. Pues aquí combinamos las imágenes de contraste. Vemos que hay un realce intenso de la masa central.
Así que esto es una metástasis que es hipointensa con necrosis central. Y esta masa en segmento 8 vemos que el realce es periférico. Esto es una necrosis. Que la necrosis puede simular un quiste no restringido. Vemos otro ejemplo de trampa y artefacto. Vemos esta masa en el lóbulo derecho del hígado, que en T2 es hiperintenso, en alto B es hiperintenso y en ADC es hiperintenso también. Así que preguntamos, ¿esto es un quiste? ¿Esto es una necrosis? Pues si vamos y vemos en la historia de este paciente, 8 meses antes tuvo un CT. Y en el CT había una lesión más pequeña, bastante homogénea e hipointensa en CT. Esto no es una lesión quística benigna, esto es un tumor adenocarcinoma con mucina, y esta lesión con mucina le va a resultar en una imagen de ADC y una imagen de contraste que parece un quiste. Teniendo este historial médico, no vamos a cometer ese error. Este caso fue enviado por un amigo mío de AC Camargo, el doctor Rubén Chotniak, y me envió este caso donde un encuentro, un hallazgo interesante. Una lesión en el hígado segmento 8 y 7, heterogéneo en términos de postcontraste. Uno es bastante hiperintenso en T2, otro es hipointenso en T2. En difusión de B alta, esto es hiperintenso y esto es hipointenso, pero el ADC muestra que esto es hipo, sugiriendo no restringido, y esto es hiper, sugiriendo restringido. Este es un paciente que tuvo cáncer de codo rectal con que fue tratado. Viendo. Esto es un quiste o necrosis o mucina, y esto es una metástasis en azul. Pues la respuesta es siguiente. Esto es necrosis, como en el otro caso anteriormente, pero esto es fibrosis. La fibrosis no tiene difusión no restringida, aunque sea una buena respuesta al tratamiento. Así que tener en cuenta que puede ser la señal baja en el ADC, porque no cambia mucho la señal cuando se aumenta el valor de B. Y aquí la necrosis vemos que el ADC nos confirma que hay necrosis en este paciente. Este es otro ejemplo de algo bastante distinto que se puede encontrar en las imágenes de difusión. El paciente tiene un tumor neuroendocrino, tiene muchas lesiones en el lado izquierdo, reemplazando segmentos 2, 3 y 4 y algunas en el lado derecho. Uno puede decir esto puede ser hemangiomas, puede ser, yo creería que serían metástasis. Y cuando hago el ADC se ve bastante hiperintenso al hígado. Y en el B alto vemos que sigue siendo bastante hiperintenso al hígado. O sea, la pregunta es si son quistes, si son hemangiomas, si tenemos un T2 Scheintraub, por eso se ve tan alto aquí. Miramos las otras imágenes y vemos que el paciente tiene lo siguiente. Cuando se cambia de fuera de fase a en fase, el hígado se vuelve hipointenso. Además el vaso se vuelve hipointenso. Pero en este caso el paciente lo que tiene es hierro en el hígado. Así que el hierro en el hígado causa que el hígado se vea hipointenso en T2. Y recordamos nosotros que estamos viendo la intensidad de difusión en imágenes de T2. Así que si ponemos un valor de un ROI sobre las lesiones en el hígado, tenemos un valor de 1.2. Así que hay que tener en cuenta que si el hígado contiene hierro, el hígado se va a ver más oscuro que las lesiones sólidas en el hígado, aunque estas lesiones sólidas sean tumores que aparentemente, visualmente, aparentan ser no restringidas. Pero cuando uno evalúa el valor correcto, es cerca de 1, y 1 nos indica una lesión metástica en el hígado. Otros artefactos que podemos ver es cerca de la superficie del diafragma en el hígado, en el lado derecho.
donde un movimiento puede causar que la lesión, que son metástasis, vemos varias metástasis en el hígado, una de ellas se vea hiperintensa en el ADC. En este otro ejemplo, lo que estamos viendo es, este paciente tiene cáncer del colon y esa lesión apareció nueva en el segmento 8 del hígado. Como se dio contraste, vemos que esta lesión puede que tenga un poco de realce, difícil de evaluar. Y cuando hacemos el ADC vemos que esta lesión es hiperintensa, así que uno pensaría que esto es un quiste, una necrosis en este paciente. Pero es una lesión nueva y la sospecha era que hay tumor en el hígado porque los valores del laboratorio indicaban que el tumor había vuelto. Pues si vemos con mucha más atención, vemos que el corte de estas dos imágenes es el mismo, 101.7, y cuando se calcula ADC se calcula corte a corte. Así vemos un corte más inferior a 5 milímetros menos. Vemos que la anatomía se mantiene mejor con este corte. Y si hacemos ahora un cálculo del corte 101.7 y 96.7, vemos que el ADC es hipointenso, indicando que esto es una metástasis sólida, y eso explica la razón por la cual no tenemos un cálculo correcto. Es una manera de ver estos problemas de respiración. Así que puede imaginar que hacemos un gradiente de derecha a izquierda a veces 50, ¿no? El paciente no se mueve mucho entre cada gradiente. Pero hacemos el gradiente a 800, pues este se movió. Así que cuando hacemos una evaluación de aquí a acá, hay un cambio de intensidad, pero no es basado a la difusión, es basado en movimientos respiratorios del diafragma en este paciente. Y se mueve con el hígado, obviamente. Y aparentemente hay un cambio grande de señal en el hígado, en la lesión en el hígado. Anteriormente aquí debe haber una gráfica donde se ve el cambio de señal en el lóbulo derecho a través de respiración en el hígado. Aquí vemos otros artefactos que se puede ver en difusión. Aquí vemos 3 lesiones en el hígado en el lóbulo izquierdo, segmentos 2 y 3, y solo una se ve a B500. Y es reconocido que en el lóbulo izquierdo del hígado la pulsación del corazón puede causar que estas lesiones no se vean y desaparezcan en la imagen de difusión. Otra vez, teniendo en mente que no podemos ver las imágenes solamente basadas en T2, basadas solamente en difusión, sino una combinación de T2, post contraste e imagen de difusión. Si el artefacto de movimiento cardíaco, las lesiones desaparecen en el lado izquierdo del hígado. Aquí vemos una gráfica donde muestra este cambio de intensidad en el lado izquierdo del hígado con un cambio del ciclo cardíaco. Así que las trampas que podemos ver en el hígado son el T2 shine through, el movimiento cerca del diafragma, movimiento cardíaco, las metástasis tratadas, hay que ver si hay necrosis, así que vamos a ver si hay una historia clínica anteriormente y usar el PET si necesario para ver si hay actividad metabólica en estos pacientes. Tumores mucinosos también pueden darnos una idea de que pegamos con un quiste. Hay que evaluar la histopatología en esto. Así que ya cambiamos a cambiar el tema de la evaluación del hígado y vamos a estar concentrando un poco de tiempo en la próstata y en el páncreas. Pues aquí vemos que el ADC y la imagen de T2 es un paciente con un tumor prostático. Pues el ADC va a demostrar hipointensidad y el T2 hipointenso, y esto demuestra que esta es una lesión maligna en el hígado. Aquí vemos la imagen axial, sagital y coronal. Anteriormente es hiperintenso en el ADC. Cuando hay una hiperintensidad también en el
B mayor pero con bajo ADC es difusiva. Esto no es nada focal, no podemos decir que hay un tumor basado en el PIRADS. Vamos al 4. El 4 hay un área focal en ADC, pero es isointenso al valor de B. Y en el área 5 hay un área focal o una masa en el ADC con una hipertensidad, el valor de B alto. Así que vamos a evaluar la señal de la lesión cuando tenga un B alto, y se indica un B de 800 o mayor, y algunos prefieren un B de 1000. Nosotros usamos 800 en nuestra práctica, y el ADC tiene que ser reducido. Así que entre 4 y 5 el ADC es reducido, pero el valor, la intensidad visual al valor de B alto en este caso es ISO y en este caso es hiperintenso. Aquí les voy a mostrar unos cuantos metaanálisis que se han hecho. Aquí se han hecho, entonces son 10 estudios donde se ve la sensitividad de T2 con difusión para evaluar el cáncer de la próstata, que fue en el 2012, cerca de 70%, cerca de 80% en especificidad. Aquí son 19 artículos, casi 6.000 lesiones. En el 2012 vemos aquí el área bajo la curva para T2 y para difusión. Yo en nuestra práctica combino ambas imágenes, no solo me baso en una o en la otra para detectar el tumor en estos pacientes. Aquí comparamos la combinación o la adición de difusión al uso de contraste. Contraste no es diría en estos momentos, la parte más fuerte del cáncer de la próstata. Es complementaria. La parte más fuerte para muchos radiólogos especialistas en la próstata es la evaluación de T2 y la evaluación de difusión, y luego añadirle contraste. Si el contraste concuerda, eso ayuda a distinguir, a detectar y a confirmar la presencia del cáncer prostático. Así que la difusión combinada es la más sensible y precisa para hacer la evaluación de la próstata. Otro metaanálisis de 7 estudios. Aquí 0.72% por la difusión combinada, 81% cuando se aumenta la especificidad. O sea, 72% cuando está en sensitividad y 81% specificity. Estos otros datos que les puedo mostrar en varios estudios, comparado la sensibilidad de difusión sola o en combinación de T2 para evaluar el cáncer de la próstata. Ahora vamos a ver unos ejemplos de cáncer del pancreático. Eso todavía no es como prime time, pero se puede ver que tenga quizá un... Este primer ejemplo es un paciente con un quiste en la cabeza del páncreas. Se ve alto en B500, se ve alto en B800, se ve como bastante hiperintenso en T2, y la ADC indica que es un quiste sin difusión restringida. Aquí vemos un IPMN central. Este es el T2, el postgadolinium, el B500 y la ADC. B500 no hay señal interna, y este es el MRCP indicando el tumor central de IP. Esto es un adenocarcinoma hiperintenso en B alto. Vemos aquí los ganglios, los lymph nodes en el retroperitoneo. Vemos que en gadolinium se ve hipointenso la masa, como esperamos nosotros, comparado con el realce del páncreas. Y en el ADC se ve bien restringido. Uno puede comentar o visualizar que los ganglios en este caso son hipointensos, pero todavía no hay un consenso, y creo que no va a haber, si la imagen de difusión nos puede ayudar a evaluar si los ganglios son benignos o malignos. En estos momentos, ambos ganglios, maligno y maligno, nos van a dar una difusión no restringida, restringida. Paciente con un cáncer del riñón que fue metastático a la cabeza del páncreas. Vemos en difusión alta, post contraste
y vemos que hipointenso en el ADC, indicado difusión restringida. En este paciente pues vemos una lesión bastante quística que parece que tiene difusión no restringida. Pues esto es un pseudoquiste, y si miramos un CT que se hizo anteriormente en este paciente, recientemente, antes de estos estudios, había una pancreatitis y un pseudoquiste que se está mejorando. Me tienen en mente, como en el cerebro, que si hay hemorragia o absceso, puede indicar una difusión restringida. Aquí vemos también el cáncer normal y un IPMN. Cambia de 3.6 el IPMN a 1.5 para el cáncer de próstata. Pues se ha publicado, no mucho, pero un poco sobre esta área de difusión en este estudio de 36 pacientes con 18 lesiones malignas y 10 benignas y pancreatitis focal, pues pudieron distinguir entre el maligno y el benigno un cambio, pero el pancreatitis que forma masa no es muy distinto al tumor maligno. O sea que entre los benignos y malignos se pueden distinguir estos dos con un P bastante 0.005, pero entre los otros, maligno y pancreatitis, el P es solo 0.1. Este es un estudio bien parecido, donde había 30 carcinomas y 15 pancreatitis, y vemos los valores de ADC de 1.5, 1.9, 19, 1.05, 1.6 y 1.8. Estadísticamente hay una diferencia entre algunos de estos valores, pero son bastante cerca de uno del otro. Como aquí el ADC de SPMN fue menor que el de Primary Non-Endocrine Tumor y menor que cáncer por 0.03, aquí fue 0.18 a 10 menos 4. Esto comparando el IPMN benigno versus maligno, bastante cerca, pero el valor de P es 0.00001. Y este es IPMC maligno y no invasivo, aquí 1.5 a 2.67, con el P de 0.003. Así que en conclusión, espero que tengan entendido que los tejidos se pueden mover rápido o lentamente, y estos gradientes que otorgamos de un lado a otro se pueden reenfocar. Si el tejido se mueve lento, las moléculas de agua que se están moviendo no le pasa nada. Si se mueven muy rápido, no pueden reenfocarse, porque cuando ven del lado el azul y cuando ven el rojo no se reenfoca y la señal queda disminuida. Tener en mente que en la parte técnica empiecen con un valor de 50 para imagen de difusión. Tengan en mente el concepto de T2 shine through, del T2 brillo a través, que puede indicar que la lesión sea hiperintensa en alta difusión, pero en realidad el ADC es no restringido. Tenemos que tener en cuenta que esto es muy poderoso para detectar lesiones en el hígado y usarlo en combinación con las otras imágenes de post contraste T2 y T1 y en fase y fuera de fase. Cuando hay un hepatoma o imágenes sólidas, veremos que hay difusión restringida. Cuando hay tratamiento, el ADC va a aumentar, mostrando. Hay que tener en cuenta las fallas posibles, que incluye la mucina, la necrosis, el hierro o el fibrosis, los movimientos cardíacos, movimientos de respiración, y también esto puede causar que el ADC nos esté dando una información incorrecta. En cambio, de la próstata y del páncreas, solo quería mostrarles que esto se puede aplicar a otros órganos fuera del hígado. Esto es parte ya del PIRATS, y cómo se usa hay que ver la intensidad en el ADC, intensidad en imagen de difusión. Finalmente, en el páncreas demostré ejemplos de tumores benignos y malignos.